Cuando me enviaron la solicitud, el problema auténtico fue pensar cómo resumir en tan solo poco tiempo cuestiones que son muy amplias en lo que atañe a la narración. Antes de hablar de los riesgos para la salud de la mujer, quisiera hablar de algunos puntos con el pensamiento de Papa Francisco. Tengo aquí el discurso de la Audiencia General del día 16 de febrero de 2022 y después el Evangelii Gaudium de 2013. Vamos a leer ahora lo que dijo durante la audiencia general. Y aquí hay un rastro muy bonito de la vocación cristiana: custodiar. Custodiar la vida, custodiar el desarrollo humano, custodiar la mente humana, custodiar el corazón humano, custodiar el trabajo humano. Y después en el Evangelii Gaudium se lee: entre estos débiles que la Iglesia quiere cuidar con predilección están también los niños por nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos, a los que hoy se les quiere negar la dignidad humana, para poder hacer con ellos lo que se quiera, quitándoles la vida y promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo. ¿Por qué? Porque me parece necesario, cuando se empieza un discurso relacionado con los riesgos de la fecundación artificial, indicada aquí como procreación medicalmente asistida. Yo prefiero el término fecundación artificial, sin hablar de lo que atañe al problema inicial, es decir, el hecho de que se trata de tres situaciones en las que no se cuida de los niños a nacer. Me dijeron que era importante hablar de fecundación artificial, aborto inducido, contracepción. La idea de contracepción, en realidad, en lo que atañe a la reflexión ética, es una idea más compleja. Aquí no puedo dar cabida a todas las diferentes consideraciones y ahora intentaré hablar de esos productos que se indican como contraceptivos, pero que, a decir verdad, desempeñan también o solo una actividad intimidatoria y que pueden en realidad clasificarse como abortivos. Porque cuando se impide el desarrollo del embrión humano, también antes del desarrollo de la vida, el producto no se puede indicar como contraceptivo, es un abortivo con acción específica. Voy a iniciar con esta diapositiva: cuidar de los niños por nacer con las técnicas de fecundación artificial. Este cuidado fracasa. Ante todo, tenemos esa idea de la vida humana en vidrio en un lugar que no es apto para ese llamado a la existencia de una nueva vida humana. La selección del embrión vinculada con la producción de los embriones en el laboratorio, porque en el momento en el que producimos embriones, hay una selección. No todos los embriones producidos se trasladan, porque algunos no son de buena calidad. Y después, cuando hablamos de una buena calidad, es importante tener un monitoreo genético inicial, y allí hay otra selección: la conservación de los embriones humanos, de vidas humanas, con una criopreservación que, bueno, en la mayoría de los casos conlleva situaciones de incertidumbres, embriones en exceso. Y cuando hablamos de vida humanas en exceso, la verdad es que no estamos respetando la dignidad de los seres humanos. Y después, la fecundación artificial, que puede conllevar daños a la vida, a la salud del feto. ¿Por qué?
porque son muy frecuentes los embarazos múltiples, los abortos espontáneos, el bebé inmaduro, bajo peso al nacer, o un peso excesivo, el aumento de la patología de malformación, como se indica también por publicaciones en las revistas científicas. Por el otro lado, sin duda alguna, no tener protecciones, no tener cuidados. Esto conlleva al aborto inducido, un aborto quirúrgico, un aborto químico, cuando pensamos en eliminar vidas que se acaban de concebir con productos abortivos que actúan en el específico en este sentido. Y ahora quisiera hablar de riesgo para la vida y la salud de la mujer. Si un acto no custodia por sí mismo la vida humana, la presencia o ausencia de riesgo no modifica el caso mismo. Me explico mejor. Si no hubieran consecuencias, por ejemplo, para la vida y la salud de la mujer después de la fecundación artificial o el aborto, esto no cambiaría la fecundación artificial. ¿Por qué? Porque ya tenemos un primer problema. No cuidamos de la vida por nacer. El conocimiento de los riesgos es importante para la vida y para la salud, porque por un lado puede ayudar a la mujer a discernir sus elecciones y a recordar también la responsabilidad de cara a riesgos para su salud, para la vida del recién nacido, de la persona por nacer. Es importante en este sentido recordar cuáles son los efectos de los productos que conllevan el aborto, y conocer los riesgos para la vida, la salud de la mujer es clave para resaltar esa responsabilidad de todos aquellos que podrían orientar las elecciones de la mujer misma de otra forma, apoyarla en las dificultades, pero no lo hacen, porque sí existe la responsabilidad de los que toman las decisiones, pero hay también la responsabilidad de aquellos que no ayudaron a la mujer en la toma de decisiones. Y entonces hay un deber informarles alrededor de los riesgos para la vida y la salud, el derecho a ser informados y el deber de informarse, porque allí donde la decisión no brota del conocimiento, de la objetividad, de la decisión misma, de la realidad de esta decisión, la decisión misma es ciega. ¿Qué significa hablar de la salud de la mujer? Cuando hablamos de la salud, desde luego no hablamos solo de la salud física. Yo intentaré dar cabida, por lo menos en lo que atañe a la cuestión del aborto, a los riesgos para la salud psicológica de la mujer. Podríamos hablar mucho de este sentido, de la concepción artificial, los riesgos que plantea para la mujer y la pareja. La salud tiene también su vertiente espiritual y social, moral. Hablar de salud significa muchas cosas en general, y sabemos también que la salud se condiciona por diferentes factores. El gráfico que está en la pantalla a la derecha lo utilizamos para explicar los determinantes de salud. Hay muchos factores que pueden alterar la salud del ser humano, y las decisiones, los estilos de vida, los comportamientos representan el factor importante. En este sentido, las decisiones que la mujer puede tomar y que pueden interferir en su salud, la decisión de acceder a la fecundación artificial, el aborto, a la contracepción, el uso de contraceptivos,
también. Y empecemos con los riesgos de la fecundación artificial. Aquí, a la izquierda, indiqué solo algunos esquemas de las técnicas que se utilizan muy a menudo. Tenemos técnicas de fecundación artificial, intracorpórea, inseminación artificial, las dos técnicas utilizadas de fecundación artificial extracorpórea, fuera del organismo de la mujer, mediante la fecundación in vitro o mediante la astitis, la inyección de ácido de un espermatozoo. Un factor en común en todas las técnicas, un procedimiento común, es la estimulación de la operación. Y uno de los problemas en este sentido que pueden poner en riesgo la salud y la vida de la mujer es la estimulación ovárica. La estimulación ovárica no es resultado de una insuficiencia ovárica, porque esto tendría una explicación terapéutica. Cuando no tenemos un problema a nivel ovárico, podríamos llevar a cabo una estimulación, pero esa estimulación tiene como objetivo solo tener un gran número de ovocitas, de forma que tengamos a más ovocitas disponibles para la fecundación. Hoy en los diferentes procedimientos intentamos desarrollar protocolos personalizados para los pacientes puntuales, pero el riesgo queda pendiente, dosis excesiva. Recuerdo una asesoría para una mujer que había tenido una estimulación ovárica y que había liberado en durante una regla 45 ovocitos. Si pensamos en el promedio de un ovocita al mes, 12 durante un año, 45 en una vez es la cantidad que corresponde a 4 años. Esto plantea un riesgo importante para la salud de la mujer, un riesgo importante al que debemos dar cabida. Sé que en los esquemas aquí tenemos algunas partes en español, otras en italiano, pero aquí, por ejemplo, tenemos la estimulación ovárica de diferentes niveles. Sin duda alguna, hay también otros factores que pueden también empeorar este tipo de situación de estimulación ovárica, porque desde luego, si las mujeres tuvieron embarazos previos o si tienen patologías específicas, pueden desarrollar con más facilidad un síndrome de hiperestimulación ovárica. Solo para que entendáis el riesgo, aquí os indico un artículo que publicamos hace muchos años, en 2001, una revista que se llama Fertility and Sterility. Es el caso aquí de una mujer en nuestro hospital que estuvo aquí debido a una estimulación ovárica y lo que comprendimos, como podéis ver aquí en el título del artículo, llegamos a una amputación de un brazo después de una estimulación ovárica, porque los que habían llevado a cabo la estimulación no habían tenido en cuenta la condición de ovulación de la señora en cuestión. Pero bueno, este es solo uno de los muchos casos que tenemos en la literatura científica. Y después, ¿cuáles son los riesgos para la mujer? Embarazos múltiples con un aumento del riesgo de general, porque se trasladan más embriones y es posible que en este tipo de situación hablo de trasladar embriones, no de trasladar, em, no de inyectarlos, porque la verdad es que sabemos que estamos hablando de un diálogo entre el endometrio materno y el embrión que desarrolla después el feto. Cuando hay embarazos múltiples, hay un aumento de los riesgos en la mujer, diabetes, por ejemplo,
vómito, hay un aumento de cesáreas y la necesidad de serectomía. Sin embargo, la fecundación artificial puede ir de la mano también con un aumento de los embarazos ectópicos, abortos espontáneos y también un posible aumento de riesgo de cáncer de mama. Y esto es un hecho, una cuestión todavía muy debatida, pero se analizó este punto y nos percatamos de este posible aumento de riesgo después del parto. Sobre todo cuando hay mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama, mayor edad en el primer nacimiento, multiplicidad de los embarazos. Y ahora miremos cuáles son los riesgos del aborto. Cuando tenemos un aborto quirúrgico, químico y el síndrome posaborto, porque al lado de la salud física hay que considerar también la salud psicológica. El aborto quirúrgico el aborto quirúrgico conlleva una retención del tejido placentario, perforaciones uterinas, metrorragias, infecciones, el orificio del cuello del útero y también reacciones alérgicas al anestético. Menos conocidos, pero muy importantes, 2 minutos, perdón, son los abortos por vía química, la asociación de mifeprestrona y misoprostol. Es decir, en estos casos tenemos trastornos del sistema nervioso central, dolor, infecciones y también los en realidad, los anticonceptivos y los antiinflamatorios conllevan riesgos. La píldora, riesgo tromboembólico, de cáncer de cuello uterino. Los anticonceptivos como la espiral, un embarazo ectópico, enfermedad inflamatoria pélvica, la píldora de los 5 días después, trastornos del estado de ánimo, parestesia, cefalea, mareo, náuseas. Riesgo de embarazos ectópicos y después sabemos que es importante hablar con las mujeres. Cuando hay comportamientos de riesgo, hay una primera etapa de la percepción de riesgo, conocer el riesgo y después cada uno representa el riesgo de una forma diferente. Decide si asumirlo o si no asumirlo. ¿Cuáles son los factores en juego? El conocimiento de riesgo, la vivencia personal, las circunstancias y el voluntariado en la asunción de los riesgos, porque muy a menudo la mujer no es libre de tomar decisiones. Hay condicionamientos sociales que conllevan una decisión específica. Y después la representación sociocultural de riesgo. ¿Cuál es la tarea o las tareas que deberíamos promover? Ante todo, es importante recordar que las personas hay que informarlas. Tenemos que formar las conciencias en este sentido, porque es verdad que la primera característica de la conciencia es que debe ser auténtica, pero es también importante orientarla al bien. Y tenemos que tener en consideración también otros dos aspectos. Cuando la mujer se expone al riesgo, no hay que abandonarla, hay que acompañarla, hay que apoyarla, porque muy a menudo hay una aptitud de tipo de abandono de aquellas personas que tomaron esas decisiones, que se exponieron a riesgos importantes en situaciones que conllevan sufrimientos. Y aquí cierro con una frase de Papa Francisco en el discurso del día 11 de mayo de 2023. Nos dice, hagámonos eco del dolor de las mujeres, denunciemos con energía las injusticias a las que están sujetas, a menudo en contextos que las privan de cualquier posibilidad de defensa y rescate, pero también demos espacio a sus acciones y
actuemos orientados a la protección de la vida en todos los estados, en todas las edades y circunstancias o condiciones. Es importante recordar quién debe tomar las decisiones, el papel de quién debe tomar decisiones y el papel de aquellas personas que pueden ayudar en la toma de decisiones y no lo hacen. Gracias.